Bueno, vamos a iniciar, ¿sale? Y ahorita que se vayan incorporando los demás. Bien, bueno, también de antemano, es que antes que nada, desde iniciar, de igual manera, una disculpa, la verdad es que se me había complicado por ahí la, el tiempo, ¿no? Y las actividades para poder estar con ustedes, pero bueno, pues vamos a ocupar, o más bien a tratar de que el día de hoy quede los temas al día, lo que hemos visto en semanas anteriores y lo de esta semana, para que ya vayamos de manera normal. Sobre todo también considerando que el siguiente lunes, pues es puente, ¿sale? Es puente y, pues de igual manera, salvo lo que ustedes eh, refieran, pues nos veríamos hasta el lunes dentro de 15 días o quieren que nos veamos entre semana, en algún día en el que ustedes se les acomode y que podamos recuperar esa clase. ¿Cómo ven ustedes? Por mí no hay ningún problema, profe. Ok, y ahí está Emiliano, si puede, pero bueno, entiendo también la parte, ¿no? Que trabajan y tal vez no les es muy fácil poderse conectar, entonces, pues que sea de común acuerdo, ¿no? Eh, que sea el voto de todos para saber si hay esa posibilidad o, como les repito, lo dejamos hasta el lunes, pero sería dentro de 15 días, ¿no? Sí, maestro, si gusta, igual mandamos mensaje de WhatsApp al grupo para que nos pongamos de acuerdo y ya le mandamos mensajito. Ok, me parece perfecto. Muy bien, May, tienes toda la razón para que de igual manera, las personas que todavía no se conectan, pues sepan de esta situación y vean también y den su opinión, ¿no? Entonces, por favor, ahí, alguien que se encargue, ¿no? De preguntarles y ya después me avisa nada más, ¿no? A ver si la podemos reponer, ya sea a ver, déjenme ver, para más fácil sería el jueves, ¿sale? El jueves sí lo tengo más libre, porque el martes, déjenme ver, el martes podría solo, pero hasta las 7:30, ¿sale? Y el jueves, sí, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, para que les comenten esa situación y repetimos ya lo que acordemos la mayoría, ya es lo que hacemos. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a iniciar, ahora sí, con el tema. Eh, Les voy a compartir la pantalla para que vayamos revisando toda la información. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, maestro. Ya. Perfecto. Bien. Eh, Vamos a retomar desde aquí con las diapositivas. Una semana anterior a esta presentación, se vio el tema de macroeconomía, ¿no? Ver su concepto, ver las diferencias que tiene con la microeconomía, pero creo que eso es más fácil, está más sencillo, ¿no? Creo que simplemente el comentarlo ahorita quedaría más fácil, ¿no? Eh, la macroeconomía, pues, es lo contrario a la microeconomía. La microeconomía se encarga de estudiar todos los agentes económicos en una escala pequeña o a menor escala. Ajá. Es decir, la economía de las personas, la economía de una familia, la economía de una empresa, la economía tal vez de un municipio, ¿sí? O incluso de un estado. Y la macroeconomía, pues, ve lo mismo, estudia eh, las mismas entidades económicas, pero a gran escala, o la suma
de todas las entidades pequeñas, ¿vale? Por ejemplo, va a estudiar la economía de todo un país, va a estudiar la economía de todas las empresas, va a estudiar la economía de, de todo un sector productivo, no solo de una empresa, ¿vale? O de una industria. Ajá. Entonces, esa es la diferencia entre micro y macro. Y vaya, el prefijo micro y macro, pues obviamente nos indica esa situación, ¿no? Micro, pequeños, macro, pues de mayor magnitud. Ajá. Eh, ¿Qué cambia? Bueno, pues eh, cambia principalmente los indicadores que van a estar utilizando cada uno de ellos. Ajá. La microeconomía, recordemos que va a utilizar la oferta, la demanda, el precio, las características de los compradores, las necesidades. Ajá. Y la macroeconomía, pues de igual manera va a utilizar indicadores que reflejan la suma de todo ello. ¿Cuáles son los principales? Aquí en pantalla tenemos algunos, ¿no? Tenemos estos dos, el PIB, el PNB, vamos a ver otros, ¿no? Como lo es también la tasa de desempleo, la tasa de interés, la balanza de pagos, la balanza comercial. Ajá. Pero todos estos indicadores hacen referencia a un comportamiento a gran escala. Es decir, reflejan el comportamiento económico de todas las entidades económicas individuales, ¿sí? Tanto personas físicas como personas morales, ¿no? Porque también una empresa, eh, si bien es cierto, está formada por muchas personas, en términos económicos, pertenece a la microeconomía, una sola empresa. La suma de todas las empresas, obviamente, sí ya va a ir a la macroeconomía. ¿Sale? Entonces, esa es la principal diferencia entre micro y macroeconomía. Por supuesto que los indicadores macroeconómicos también son un poquito más complicados de entender, son un poquito más difíciles de poder analizar y todo el análisis que se realice eh, para que se realice, perdón, de todos los indicadores macroeconómicos van a dar ya sea a la política fiscal o a la política financiera de nuestro país, ¿vale? Principalmente en eso. ¿Y qué son estas dos políticas? Bueno, pues obviamente tiene que ver la toma de decisiones del gobierno para definir cuáles son las acciones tanto en materia fiscal como en materia económica que se van a implementar en el país para poder, pues, una de dos, mejorar o solucionar algún tipo de problema económico que se esté presentando, ¿no? O incluso mantener, si es que la situación está estable y las condiciones futuras se prevén del mismo modo, bueno, tratar de que así se mantenga. Ajá. La política fiscal, pues como su nombre lo indica, se va a encargar de la recaudación de impuestos. Ajá. La política fiscal le permite al gobierno designar todos los instrumentos necesarios para que pueda obtener dinero, para que son todos sus ingresos. El gobierno obtiene sus ingresos a través de los impuestos. Entonces, en esta política fiscal es donde se va a determinar cuáles son los impuestos, los porcentajes, a quienes se aplica, a quienes no, por qué sí, cuándo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la política económica, pues es más bien en qué va a invertir el gobierno. Ya que obtuvo los ingresos, ya que tiene el dinero, ¿en qué lo va a invertir? En materia de salud, en materia comercial, en materia educacional, en infraestructura, en proyectos. Ajá. Todo lo que hace el gobierno va, está determinado gracias a la política económica, ¿no? Entonces, para poder generar estas dos políticas, necesita tomar decisiones el gobierno. ¿Y en qué se va a basar? En estos indicadores. Esto es lo que va a determinar cuál es la situación real, económica, financiera de nuestro país. Ajá. Ya si se toman buenas decisiones, si la información que presentan
a la sociedad es correcta o no, bueno, pues eso ya es otro tema, ¿no? Ya tendríamos que entrar en otro tipo de análisis. Aquí nosotros únicamente vamos a ver qué nos indica o cuál es el dato que nos debe arrojar cada uno de esos indicadores macroeconómicos. ¿Sale? Eh, todos son importantes, ¿no? Todos eh, reflejan el estado económico del país. Sin embargo, de los que más eh, ruido hacen tanto a la sociedad en general como a la iniciativa privada y al mismo gobierno, son estos dos, tanto el PIB como el PNB. Por sus siglas, PIB pues es el Producto Interno Bruto y el PNB es el Producto Nacional Bruto. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Perdón. ¿Quién entró? Se va a conectar. Bien. Aquí tenemos la definición del primero, ¿sí? El Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Nos dice que es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. ¿Sale? Es decir, todo lo que se produce, ya sea bienes o servicios, pero que sean finales, ¿sale? Van a formar este indicador macroeconómico. En este caso, no importa si el productor es nacional o es extranjero, ¿sale? Todo lo que se produzca dentro del país, dentro del territorio mexicano en este caso, va a entrar aquí en este indicador. Es todo lo que se está generando en materia económica en cuanto a productos y servicios en nuestro país, repito, sin importar la nacionalidad, ¿sí? Ahí es la diferencia con el Producto Nacional Bruto. Otra situación que aquí nos indica es servicios finales, ¿sale? Entonces no hay que confundir. Ajá. Por ejemplo, eh, las empresas que fabrican las llantas para los automóviles, ¿sale? Las llantas que fabrican y que ponen a la venta al consumidor final, sí entran en el Producto Interno Bruto. Pero todas las llantas que fabrican y que se las venden a su vez a las armadoras de autos, esas no entran en el Producto Interno Bruto. Porque si no, se contaría doble vez. Se estaría contando las llantas que le están vendiendo, por poner un ejemplo, ¿no? A Ford, ¿sí? Y después Ford, cuando vende sus coches, ya ahí, en ese precio, ya va incluido el precio de las llantas también. Entonces ahí estaría contando doble. Y lo mismo pasaría con todos, ahorita pusimos ese ejemplo, pero las empresas que venden materia prima a otras empresas para que fabriquen otro producto distinto, eso no entra. ¿Sale? No sé si quedó claro la situación de cuándo sí cuenta para el PIB y cuándo no. Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, eso es el Producto Interno Bruto. ¿Sale? ¿Cómo se calcula el PIB? Bueno, de manera general existen estas tres formas, ¿sí? Muy sencillas. El método del gasto, el método del ingreso y el método del valor agregado. Esto es para calcular el PIB. Bueno, hasta ahí lo dejamos, ¿no? Porque más adelante viene cómo se clasifica el PIB. Y ahí vemos cuáles son las diferencias entre uno y otro. ¿Sale? Aquí, así vamos a calcular el PIB. ¿Sale? Por esos tres métodos. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? El método del gasto.
Dice que para calcular el PIB de esta manera, tenemos que sumar todas y cada una de las erogaciones o pagos o compras realizados, de bienes o servicios finales producidos dentro de una economía. Y aquí está lo que les decía. Se excluyen todas las compras de bienes o servicios intermedios. Y también nos dice que se va a excluir los servicios importados. Es decir, si yo compro un artículo, pero ese artículo fue fabricado en otro país, me lo mandan de otro país, entonces tampoco cuenta, aunque yo lo haya comprado aquí. No importa porque aquí lo que estamos, lo que este indicador nos quiere decir es lo que se produce en territorio nacional. ¿Sale? Este método es el más fácil, el más conocido, el más utilizado. ¿Por qué? Porque como decimos, pues es todo lo que, el valor, es el valor de todos los productos o servicios que se compran por cualquier persona, ¿sale? Desde una empresa o desde el gobierno o las personas, la sociedad en general, pero para su consumo final. Ajá. Entonces, esto, este método es el más utilizado. ¿Sale? Y aquí tenemos un ejemplo para ver cómo se calcula, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, obviamente. ¿Sale? Dice, una economía está compuesta por muchos agentes. Los agentes que componen son todas las empresas, los individuos y el gobierno. Esos son los tres agentes económicos de cualquier país. ¿Sale? Dice, cada bien o servicio tiene un valor determinado. Todo lo que compramos, evidentemente, tiene un precio, un valor, que desde antes de comprarlo, nosotros lo sabemos. Dice, supongamos una economía compuesta por únicamente dos empresas, una de las cuales produce maíz y la otra utiliza el maíz para fabricar aceite. La primera empresa paga 20 pesos a sus trabajadores y vende su producto a la empresa 2 a 100 pesos. La empresa 2 paga 50 pesos a sus trabajadores y vende su producto, perdón, a 200 pesos. ¿Sale? Esos son los datos que vamos a utilizar para el ejemplo. Dice, esta simplificación se puede representar de la siguiente forma. ¿Sale? Aquí tenemos la empresa 1, dice que vende su producto a 100 pesos. Ajá. Y de salarios paga 20. Por lo tanto, su beneficio o su utilidad es de 80 pesos. Estamos en un ejemplo muy sencillo nada más para darnos cuenta cómo se calcula, ¿vale? Por supuesto que gastos, una empresa pues tiene muchísimos, ¿no? Muchos otros, no nada más el salario, ¿sale? Pero a lo que vamos es que a todos los ingresos por las ventas se le tiene que restar todos los gastos para determinar cuál es la ganancia, ¿sale? La empresa 2 vende su producto en 200, de salarios paga 50 pesos. La empresa 2, recordemos que le compra su producto a la empresa 1 en 100 pesos. Por lo tanto, el beneficio es de 50 pesos nada más. ¿Sale? Dice, en este caso, no es correcto sumar las ventas de la empresa 1 y de la 2, ya que la producción de la empresa número 1 no es un bien final, no es para el consumo no es del consumo final de una persona, sino sirve como materia prima para formar otro producto. Dice, solo la empresa 2 produce bienes finales, por lo que el Producto Interno Bruto de esta simplificación es de 200 pesos. ¿Sale? ¿Por qué de 200 pesos? Bueno, porque es el precio del producto. El producto final, aquí dice,
La única que vende producto final es la empresa 2 y lo vende a 200 pesos. Entonces, con este método, con el método del gasto, esos serían los 200 pesos de Producto Interno Bruto. ¿Hasta ahí vamos bien? Recordemos que, o más bien, así tendríamos que sumar todos los ingresos por ventas de todas las empresas de nuestro país para poder obtener el Producto Interno Bruto. Ajá. Es decir, empresas este, eh, industriales, empresas de servicios, empresas comerciales, ¿sí? Todas, siempre y cuando la venta sea de un producto final, entonces cuenta y suma para el Producto Interno. Ahora vamos a ver cómo se calcula con el método del valor agregado. Ajá, nos dice que debemos sumar los valores agregados de las diversas etapas de producción y en todos los sectores de la economía. El valor agregado que una empresa le da a su producto en el proceso de producción es igual al valor de su producción menos el valor de los bienes intermedios o de lo que gasta para poder producirlo. ¿Sale? Vamos a ver el ejemplo. Dice, en nuestro ejemplo, el valor agregado de la empresa 1 es 100 pesos. ¿Sale? Ya que no utiliza bienes intermedios, es decir, esa misma empresa siembra el maíz y lo cosecha, entonces no compra nada para poder hacerlo. Simplemente lo cosecha, por lo tanto, su valor agregado es los 100 pesos en lo que lo vende. Ajá. Y la empresa número 2, su valor agregado es de 100 pesos también. ¿Por qué? Porque él lo vende en 200, pero le tiene que restar el valor de su materia prima, que son los 100 pesos en lo que le compra el producto a la empresa 1. Entonces, 200 menos 100, 100 pesos. ¿Sale? Entonces, dice, para obtener el Producto Interno Bruto, de esta economía, hay que sumar los valores agregados que le da cada una de las empresas. Cada una le da 100, 100 más 100 son 200. ¿Sale? Entonces, en este método del valor agregado, para calcular el PIB, sí se consideran todas las empresas, todas las ventas que hagan las empresas, no importa que sean productos intermediarios. Ajá. A final de cuentas, el Producto Interno Bruto debe ser el mismo. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Con el segundo método? Bueno, con los dos primeros. Profe, Sí. siempre se va a sumar de dos partes. Por ejemplo, en este caso es de dos empresas. ¿Siempre van a tener que haber dos? Bueno, aquí estamos imaginando, nuestro ejemplo estamos imaginando que únicamente existen dos empresas en toda la economía. ¿Vale? Pero en la vida real, en un ejercicio real, pues tendríamos que sumar el de miles de empresas, ¿no? De todas las empresas que producen o fabrican o comercializan un producto o servicio, no importando si es intermediario o si es un producto final. Se tiene que sumar el de todas las empresas. Ok, gracias. Sí, Maggie. Nos estamos refiriendo al método del valor agregado. ¿Sale?
En ese sí se suman todas las empresas. Bueno, el valor agregado que le dé todas las empresas al producto. En el método del gasto, en ese no. En ese nada más se consideran las puras empresas que venden el producto final. ¿Vale? Después tenemos el método del ingreso, que es el tercer método. ¿Vale? Dice que hay que sumar todos los ingresos de los asalariados, las ganancias de las empresas y los impuestos, ¿sale? Que puedan generar el gobierno. Dice la diferencia entre el valor de la producción de una empresa y el de los bienes intermedios, tienen uno de los tres destinos siguientes. ¿Sale? Ya sean los trabajadores en su salario, la utilidad o las ganancias que tengan las empresas y el gobierno en forma de impuestos. ¿Sale? Entonces, para calcular el PIB por este método, tengo que ver cuánto ingresa cada uno de los agentes económicos. ¿Cuánto ingresa? No en bruto, sino ya en una ganancia real. Ajá. Vamos a ver el ejemplo. ¿Cómo quedaría? Este no es. Aquí está. ¿Sale? El beneficio de los empresarios es de 130. Y el beneficio de los trabajadores es de 70. ¿Vale? ¿Sí se acuerdan por qué el beneficio de las empresas es de 130 y el de los trabajadores es de 70? Vamos a ver. ¿Sale? Aquí está. ¿No? Aquí nos dice que el beneficio de la empresa número 1 es de 80 pesos. ¿Sale? Y el beneficio o ganancia de la empresa 2 es de 50, perdón. Entonces, si lo sumamos, ahí nos da los 130. Ahora hay que sumar todos los ingresos que tienen los individuos, o en este caso los trabajadores. En la primera empresa ganan 20 y en la segunda ganan 50. Por lo tanto, si lo sumamos, dan 70. Y en este ejemplo no hay ingresos del gobierno, no estamos considerando ingresos, pago de impuestos, para que sea el ingreso del gobierno. Entonces, por eso nada más se suman esos dos. ¿Sale? Entonces, tenemos que sumar 80 más 50, que son 130, más 20, serían 150, más los otros 50, 200. ¿Vale? Y es precisamente lo que tenemos aquí. 130 de beneficio de las empresas y 70 de beneficio de los trabajadores. Por lo tanto, la suma nos da los mismos 200 que son del Producto Interno Bruto, con el método del ingreso. ¿Vale? ¿Dudas con este método? No, profe. No, profe. Repito, el método más utilizado y el que más, el más fácil, ¿no? de tener todos los datos, pues es el método del gasto, que es precisamente el valor, el precio, ajá, de venta de todos los productos finales. Ese es el más fácil y el que se utiliza, ¿no? Sin embargo, hay otros dos métodos. Ok. Ahora sí vamos a entrar a ya la diferencia, ¿no? El PIB existen dos, se clasifican dos, en el PIB nominal y en el PIB real. ¿Vale? El PIB nominal es el que acabamos de mencionar. ¿Vale? Es el valor de todos los productos finales, productos o servicios finales que se comercializan, ¿sí?
¿Cómo lo obtenemos? Pues multiplico la cantidad de productos o servicios que se vendieron por su precio, ¿vale? Si yo vendo 10 unidades o 10 piezas, ¿no?, de producto y cada una la vendo a 10 pesos, pues entonces el Producto Interno Bruto sería de 100, ¿vale? Hay que multiplicar 10 por 10 y el Producto Interno Bruto nominal sería de 100, ¿vale? Pero también tenemos, ok, bueno, aquí es precisamente la situación, ¿sí? Si nosotros únicamente calculamos así el PIB, pues entonces el PIB siempre va a aumentar, siempre va a crecer. ¿Por qué? Por el tema de la inflación. ¿Sí sabemos qué es la inflación? Sí, es cuando, por ejemplo, se devalúa algo, bueno, cuando se le incrementa más su valor. Exactamente, cuando se incrementa el valor de las cosas. La inflación, por definición, es el aumento generalizado de todos los precios de todos los productos y servicios que se comercializan en nuestro país o en cualquier país, ¿vale? Y eso nosotros lo vemos de manera cotidiana, ¿no? Sube el precio del agua, sube el precio de la luz, sube el precio del gas, sube el precio del transporte, este, vaya, todo lo que compremos sube de precio. Entonces, eso es la inflación. Ajá. ¿Y por qué existe inflación? Bueno, pues porque las economías van avanzando, ¿sí? Una inflación es otro de los indicadores macroeconómicos, el cual eh, tiene un doble filo, por así decirlo, ¿no? Es bueno que haya inflación, sí, porque como decía, es un indicador de que la economía se está moviendo. Si no hubiese inflación, quiere decir que la economía está parada, está estancada, que no hay movimientos económicos. Por lo tanto, la inflación debe existir, pero no debe ser muy alta tampoco, porque de lo contrario, ¿no? Indicaría que el poder adquisitivo de las personas está por los suelos y el precio de los productos, obviamente, está por los cielos. Entonces, sí debe existir, pero siempre y cuando esté entre un 3 y ya por mucho 5% es una inflación aceptable. Si la inflación está por encima de ese 5%, quiere decir que entonces ya hay problemas económicos, habría que investigarlos por qué, o de igual manera, ¿no? Si no hay, ¿no? Si no hay nada de inflación o está en el 1%, tal vez 2 ya no entra tanto, no hay tanto problema, ¿no? Pero si está en el 1%, este, también hay que checar por qué, ¿no? No se está generando economía, no se están generando empleos, no se está produciendo y hay que saber por qué, ¿no? Debe haber, pero ni muy abajo, ni obviamente tampoco muy arriba. Entonces, bajo esta circunstancia, hay que checar cuál es la situación real de ese Producto Interno Bruto, ¿sale? Y para eso tenemos el deflactor del PIB. ¿Qué es el deflactor del PIB? Nos dice que es la medida de cálculo de la inflación, precisamente. Ajá. Y para eso tenemos que considerar el PIB real y el PIB nominal. El PIB nominal es el que ya mencionamos, ¿vale? Y el PIB real es considerando la inflación que hubo en ese periodo para determinar una cantidad de PIB que sea real y que no sea únicamente con la inflación. Chicos, está por terminarse el tiempo. Por favor, nos volvemos a conectar con el mismo enlace para que no haya, más bien para terminar con el tema, ¿vale? Sí, profesor.